Hola, ¿cómo están? Es una alegría poder volver a encontrarnos en esta dimensión espiritual para poder exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dio su vida por la tuya y por la mía. Aquel que pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Oiga, ¿se acuerda usted cómo se encontraba sin Cristo en su corazón? ¿Se acuerda por dónde pululaba, caminaba, vagaba sin sentido? Y no sabía qué hacer con respecto a su vida en esos momentos. Pero cuando Jesucristo llegó a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Y a Él tenemos que darle la gloria y la honra por todo lo que Él hasta ahora ha hecho en nuestra vida. A Él exaltamos con todo nuestro corazón, porque si Él no hubiese llegado a nuestra vida, aquel momento tan especial que Dios tocó su corazón y el mío, nuestra vida hubiese ya fenecido. Bueno, quien le habla ya tiene más de 30 años en el Señor, y le doy la gloria y la honra a nuestro Padre por concedernos el privilegio de poder estar en su presencia. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes parte de lo que significa la iglesia actualmente, que está en peligro. Estamos en una situación muy compleja dentro del contexto eclesial, pero esto no es de ahora, esto ha sido siempre, esto fue siempre. El asunto es de que muchas veces no nos hemos puesto a meditar de una manera exacta y precisa la palabra, pero si nosotros hacemos un recorrido del Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta claramente que los mismos pecados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento vuelven a repetirse. Y justo el día de hoy vamos a estar tratando un asunto de una iglesia conflictiva, de una iglesia bastante difícil, pero no en sí la iglesia era bastante difícil porque en sí lo era, sino porque los miembros de esas iglesias habían sido anteriormente convertidos de una vida bastante vulgar, de una vida bastante dura, una vida bastante difícil. Trato de expresarles de la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad que lamentablemente era bastante compleja, bastante difícil. Y vamos a ir viéndolo a través del estudio en esta oportunidad, cómo es que se daban las cosas en aquel tiempo. Por favor, escúchelo, medítelo, compártalo, porque necesitamos comprender que no ha cambiado mucho la existencia de lo que pasa hoy en la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y el nuestro también. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está dando una salutación muy especial a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto se encontraba en una situación bastante compleja y difícil que vamos a ir abordando conforme vamos a ir estudiando los próximos capítulos. Vamos a ir analizando que lo que sucedía hace 2000 años sucede también en la actualidad. Recordemos bien que el Imperio Romano eran los conquistadores en el tiempo de Jesús.
En esta época del mundo, lamentablemente el Imperio Romano hacía cosas indebidas con aquellos que eran conquistados. Habían hecho de las ciudades conquistadas esclavos, tenían que obedecer lamentablemente los caprichos de ellos y hacían de las personas objetos sexuales lamentablemente destructivos que afectaban el corazón de las personas conquistadas. Cuando ellos se negaban a hacerlo, pues eran llamados a tener muertes escandalosas, como el hecho de que los prendían, los vaciaban con brea y los prendían como antorcha de fuego para justamente el palacio del rey. Y no solamente eso, sino que también a muchos de ellos los dieron de comer a los leones, tratando de hacer sus jornadas desde el punto de vista de conquista y también sus jornadas de juego en los cosos que tenían ellos preparados para hacer sus eventos. El Imperio Romano destruyó en el año 146 a.C., destruyó Corintios porque ellos se levantaron en rebelión y no querían obedecerle. Por supuesto, ¿cómo iban a obedecer semejantes injurias, semejantes vejámenes que hacían contra ellos? Y cómo los tenían a ellos no solamente como esclavos, sino los tenían como objetos sexuales en todo sentido de la palabra. Más tarde, en el año 46 antes de Jesucristo, el emperador Julio César reconstruyó el pueblo de Corintios, porque era un pueblo marítimo para la prosperidad moderna de aquel entonces. Este señor, Julio César, vio claramente todo el potencial que tenía Corintios desde el punto de vista comercial e industrial y desde el punto de vista económico, como también con respecto a cómo llegaba y salía la gente de ese lugar, ¿no? Corintios tenía esa mala reputación de ser extremadamente independiente. Era liberal y decadente como cualquier otra ciudad de las capitales del mundo actual. Hoy, no solamente las capitales del mundo actual, sino casi la mayor parte de los lugares existe tanta corrupción, tanta maldad, tanta mentira, tanta engaña, tanta explotación, que verdaderamente es preocupante para cada uno de nosotros. Ahora, en esta ciudad había una gran variedad de culturas y una amplia diversidad de riquezas, como también de religiones y normas del punto morales y legales. Acordémonos que también en la época de Pablo, en los años 50 después de Cristo, los romanos habían convertido Corintios en capital de Acaya, lo que es actualmente Grecia. Era una gran ciudad que ofrecía ingresos importantes para Roma, porque Roma era justamente los conquistadores de Corintios. Por medio del comercio y de la protección militar de los puertos, ellos pues recibían grandes ganancias en sus bolsas de la esclavitud de Corintios. Pero la prosperidad de esta ciudad se hizo presa de todo tipo de corrupción. Había tanta maldad, tanto engaño. Lamentablemente era una ciudad tan igual como fue en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra. La idolatría floreció de una manera pomposa, ¿no? Y escandalosa, debido a que buscaban dioses que les permitieran todo tipo de vejámenes, indecencia, inmoralidad, a vista y paciencia de la gente. Habían por lo menos más de una docena de templos paganos, en la que estos templos los empleaban
por lo menos 1000 prostitutas para favorecer a sus feligreses, haciendo de estos templos antro del vicio sexual. ¿Se imagina eso usted? ¿Se imagina que un pueblo tenía templos paganos para ejecutar servicios sexuales de meretrices? Y dentro del templo hacían como sacrificios estos vejámenes. La mala reputación era de tal manera que a las prostitutas en otro lugar, ¿sabe cómo le llamaban? Le llamaban las chicas corintias. Las chicas corintias le llamaban. ¿Cómo y cuándo se escribió esta carta? Pablo la escribió mientras él visitaba la ciudad de Éfeso, durante su tercer viaje misionero. Esto nos habla el libro de los Hechos, capítulo 19, 1 y 21. Corintios y Éfeso eran ciudades alternas, costeras, en las riberas opuestas del mar Egeo. Y Pablo conocía bien Corintios porque estuvo trabajando ahí aproximadamente 18 meses en su segundo viaje misionero. Lo refiere claramente el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 18. Ahora, durante esta estadía en Éfeso, Pablo se enteró de los graves problemas y de los grandes problemas que atravesaba la iglesia de Corintios. Al mismo tiempo, a él lo empezaron a visitar delegaciones de Corintios para pedir sus consejos necesarios para poder desarrollar la iglesia desde el punto de vista homogéneo y de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, hablemos un poco del versículo 1. El versículo 1 nos dice de esta forma, y cabe resaltar que debemos comprenderlo de la forma como lo está él expresando. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo era un hombre muy letrado, era un hombre muy capaz, y nos damos cuenta de una manera tan especial cómo se presenta él ante la iglesia de Corintios. Ahora, él recibió un llamado especial de parte de Dios para predicar y anunciar la palabra del Señor. Y él, como instrumento del Altísimo, ponía las cosas en su lugar. Probablemente también habla de Sóstenes, que fue el secretario de Pablo, y quien escribió esta carta mientras Pablo la dictaba. También es muy probable que Sóstenes era líder de una sinagoga judía que existía en Corinto. Esto lo refiere el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 17, quien fue golpeado duramente en un ataque contra Pablo y que después fue un creyente del Señor. Y Pablo incluye su nombre porque era conocido por los miembros de la iglesia de Corintios. Sóstenes era un hombre valiente, un hombre que había pagado el precio por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre osado, un hombre sagaz, un hombre que estaba dispuesto a todo. De esos hombres y de esas mujeres hoy necesita el Señor, que a pesar de todos los problemas que tengamos, a pesar de todas las injurias que enfrentemos y pasemos, nosotros mantengamos firme nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros continuamos la batalla a pesar de los problemas, la necesidad, los conflictos, la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 2, Pablo, de una manera enfática, a modo de orden, da una cátedra en este versículo, llamando a los creyentes santificados en Cristo y llamados a ser santos, y a todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también el nuestro también. ¿Por qué Pablo hace ese énfasis? ¿Por qué Pablo hace una salutación tan especial y tan preciosa para la iglesia de Corintios? Porque la iglesia de Corintios estaba en batalla, estaba en lucha constante, tenía muchos pleitos, muchas riñas, muchos parecer
Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de tal o de tal persona. Escúcheme, no debemos hacer divisiones en la iglesia. Nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo. El hecho y la elocuencia que nos muestra de repente un ministro en la iglesia del Señor no quiere decir que esa persona no es pecadora. Es pecadora tan igual como usted y como yo. Y el único que vino para perdonar los pecados tuyos y míos ha sido el Señor Jesucristo. Por lo tanto, a Él seguimos, a Él adoramos, a Él alabamos, a Él glorificamos. Ahora, la fe de los creyentes era sometida entonces a prueba en el crisol de la inmoralidad que existía en Corinto. Corinto era una ciudad inmoral, era una ciudad que solamente presentaba por todo lugar recursos desde el punto de vista para la naturaleza carnal, para el pecado, para la maldad. Y Pablo confronta a los creyentes de una manera personal con sus pecados y sus defectos. Aquí, en esta parte, es importante que entendamos que el Señor siempre te va a confrontar a ti, me va a confrontar a mí. ¿Cómo estamos caminando? ¿En qué lugar estamos desarrollando nuestras actividades? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que hacemos solo? Escúcheme bien, cuánta santidad hay en nosotros cuando estamos solo delante de Dios o estamos nosotros desviándonos. Ahora, esta carta lleva también un gran mensaje fuerte para cada uno de nosotros, la que no debemos adaptarnos al mundo, ni tampoco a sus malos valores y estilo de vida. No porque los demás mienten, yo voy a mentir. No, porque todo el mundo lo hace. No. Que ellos digan eso, pero yo tengo que hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo tengo que hacer lo que me demanda Dios. No porque todo el mundo lo hace, lo voy a hacer. No porque todo el mundo lo quiere, yo también lo voy a querer. No porque todo el mundo se desfasa a hacer pecado y medio, yo también lo voy a hacer. No. Debemos considerar que Pablo nos está confrontando a cada uno de nosotros a ser creyentes frontales, creyentes que luchen contra el pecado, la maldad y la injusticia. Ahora esta carta también nos lleva un fuerte mensaje para que cada uno de nosotros no nos adaptemos al mundo, ni a los malos valores, ni estilo de vida. Lamentablemente, el estilo de vida que nos ofrece el mundo tiene que ver con la piratería, tiene que ver con el mensaje constantemente de mentira, de contienda, de disensión. Y tenemos que nosotros entender que somos llamados a ser diferentes. Ahora, el versículo 3 nos dice de esta manera: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Es indudable que Pablo está refiriéndose de una manera frontal, con grado de elocuencia. Primeramente expresa gratitud y paz para cada uno de nosotros. Y debemos considerar que a pesar de tus defectos, que a pesar de tus errores, debemos siempre pensar que la gracia y la paz perdure en cada uno de nosotros. Ahora, referente a la gracia, es el regalo de salvación que Dios nos dio a cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser nuestra actitud para con todos aquellos que verdaderamente son humanos y que necesitan el amor y la gracia de Dios. Sabe, amado y amada, el mundo hace tanto ruido, hay tanta confusión, tantas presiones y hay tantas
personas implacables. La gente anhela paz y seguridad. Muchos abandonan la búsqueda pensando que es imposible encontrarla en el camino del Señor. Sin embargo, podemos tenerla tú y yo a cada momento, a cada instante, a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo vino para darnos paz y seguridad. Jesucristo vino para darnos fortaleza en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad. Jesucristo vino para levantarte cuando estás caído, para fortalecerte en tu debilidad y en esa lucha constante que te ofrece el mundo. Cristo quiere levantarte. Cristo quiere animarte. Cristo quiere consolarte. Oiga, no desechemos al Señor, porque Él vino para darnos de su amor, de su gracia y de su paz para enfrentar esta etapa conflictiva y difícil que enfrentamos en nuestra vida diaria. Que el amor, la paz del Señor Jesucristo abunde en vuestro corazón y usted pueda ser levantado para la gloria y honra del Señor. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de esta serie. Dios te bendiga.